Santo y Dios Todopoderoso te bendiga en este día y que su luz resplandezca sobre ti. Vamos a tener lectura en 2 de Pedro capítulo 3 y vamos a hablar sobre el día del Señor. Hay solamente un día del Señor. Cuando la palabra habla de ese día, está hablando del día que Él va a regresar, el día que vendrá a buscarnos, el día que va a derramar su ira, el día que va a establecer su justicia en la tierra. Entonces hay un día que esperamos. No sabemos si es un día solamente, 24 horas, puede ser un tiempo. Eso no lo sabemos, pero hay un día especial que todos estamos esperando. Ahora bien, si tú lo estás esperando, y espero que así sea, ¿estás tú preparado para enfrentarte a tu Señor? ¿Podrá Él recompensarte por las buenas obras que has hecho? ¿Serán pasadas esas buenas obras y serán calificadas como buenas? ¿Se hicieron en amor? ¿Estás llevando una vida de intimidad a tal punto que el Señor puede abrir sus brazos y decirte, y entra al gozo de tu Señor y darte entrada amplia al reino del Señor? Entonces esas son las cosas por las que debemos pensar, meditar y prepararnos. Porque es muy fácil que nuestra mente se vaya y se entretenga y diga, bueno, estamos aquí, el Señor tarda, no importa, no va a venir por ahora, todavía yo tengo muchas cosas que hacer. O sea, no se trata de ti. El Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tú tienes que hacer tu parte, amén. Y vamos a leer qué dice la palabra y presta atención a esta palabra. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Amén. Entonces, amén, vamos a hablar de esta parte. Pedro está hablando de que se recuerden las palabras que están escritas en el Antiguo Testamento, donde están las profecías dadas por el Señor y lo que el Señor habló por medio de los apóstoles. Amén. Y el mandamiento, amaos unos a otros, amar al Señor sobre todas las cosas, los mandamientos del Señor. Entonces, dice en el verso 3, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, aquí está hablando que ellos intencionalmente lo olvidan, o sea, ellos saben, pero intencionalmente lo olvidan. Que desde tiempo antiguo, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Amén. Entonces, de la misma forma que un día el Señor, con tristeza y en su corazón, cuando vio tanta maldad en el mundo, ahogó el mundo en agua. Eso lo sabemos. Dice que ahora el cielo y la tierra, de la misma forma, ¿y cómo el Señor quiere que tú entiendas esto? Bueno, Él da un ejemplo. Dice que el tiempo de su regreso será como el tiempo de Sodoma y Gomorra. Creo que este tiempo es peor que el de Sodoma y Gomorra. Pero Él te da un ejemplo para que veas qué va a pasar al fin y nos muestra qué fue lo que pasó con estas dos ciudades y las ciudades que estaban vecinas, que fue que derramó fuego y azufre desde el cielo y todos murieron. Es exactamente lo que va a pasar en el tiempo final, cuando el Señor venga el día del juicio y a destruir a los impíos, aquellos que rechazan
al Señor constantemente, como estamos viendo hoy, que se están levantando iglesias para adorar a Satanás. Las personas se están burlando de Dios y creen que Dios no está observando todo esto. Están haciendo lo malo, están haciendo todo lo que desagrada al Señor. Y Él dice que un día Él vendrá a destruir el mundo por fuego. Están guardados para el fuego, dice la palabra. Entonces, verso 8, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. Aquí tenemos que ver la misericordia y el amor del Señor, no el juicio ni la ira de Dios y decir, wow, que Dios tan malo va a destruir este mundo por fuego. No, sino que Él es paciente, porque mereciendo este mundo ser quemado hace rato, Él no hace, Él espera, Él está tocando corazones, diciéndole a su pueblo, prepárate, porque va a llegar ese día. Va a llegar el día de la ira del Señor, donde se va a destruir el mundo por fuego, no por agua. Esta vez será por el fuego. Y para ejemplo he dado, dice el Señor, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esta vez ellos, en vez de tomar ejemplo de estas cosas, van a ser peor que en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y esta tierra está preservada para el fuego, dice la palabra. Pero Él es paciente, más algunos se burlan, que el Señor no viene. Y ni siquiera predican de la palabra sobre lo que dice aquí, que Él vendrá como ladrón en la noche, el día que menos tú lo esperes. Dice aquí la palabra, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Amén. Yo creo que esto no es un simbolismo de la palabra. No creo que está difícil de entender. Creo que está simplemente escrito para cualquier entendimiento, hasta un niño lo puede entender. No sigamos cerrando nuestros ojos y nuestros oídos a lo que dice la palabra. Esto no es para tener miedo, sino para que nos preparemos, para que el Señor esté contento y feliz con nosotros. El Señor es paciente, pero el día se está acercando en que Él vendrá. Y como vendrá como ladrón en la noche, nadie sabe el día ni la hora. Entonces puede ser hoy, puede ser mañana, puede empezar a acontecer en nuestros días. Por tanto, estemos preparados. Y mira lo que dice aquí en la palabra, verso 11. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no debería vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Amén. Entonces la pregunta es esta. Si todo va a ser destruido, ¿para qué acumulas tanto para este mundo? ¿Para qué querer tanto en vez de tomar lo que Dios te ha dado y compartirlo con aquellos que no tienen? Hablarle del Señor, invertir en el reino del Señor. Si todo esto va a ser destruido, ¿para qué amarrarte al mundo? Vive para Él, disfruta lo que Dios te da. No hay nada malo en disfrutar de las cosas buenas que el Señor te da, pero siempre con una mente de servir a otros y de dar de lo que tú tienes a aquel que no tiene nada. Entonces dice el Señor que debemos estar esperando ansiosamente este día. Entonces, sonaría como que, pero es un día donde va a haber destrucción, ¿por qué tendríamos que esperarlo ansiosamente? ¿Saben por qué? Porque hay promesas, y la vamos a hablar ahora. Dice, ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Amén. Entonces nosotros debemos estar preparados para enfrentarnos con el gran Dios, el cual dará su recompensa según lo que tú hayas hecho. Y dice aquí que a pesar de que todo será destruido, nosotros estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva, donde haya justicia, donde no va a haber impíos, donde no va a haber pecadores, donde dice aquí la palabra que morará la justicia. Entonces debemos estar contentos esperando este día, pero tenemos que estar preparados y vivir ansiosamente esperando ese día.
Entonces dice el verso 14, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Él es paciente y su paciencia significa salvación. Y de estos escritos no solamente Pedro escribió, sino que Pablo escribió sobre estos temas, pero los ignorantes y los inconstantes cambian el mensaje para su propia perdición, dice aquí la palabra. Entonces dice el Señor que se esfuercen para que Él los encuentre sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ese es el punto. Espéralo ansiosamente, sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Y recuerda que cuando tú esperas en paciencia, esa paciencia se refleja en salvación para aquellos que aún no han entrado en el camino y que está en tu boca darle ese mensaje a ellos para que entren al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora, pero nosotros debemos estar ansiosos, esperando ese día, felices de que el Señor manifieste su ira y venga y traiga la justicia al mundo. Que el Señor te bendiga mucho y te dé un lindo día.